Pues nada, mi perspectiva de cómo es el balance de fallas es sensacional, sensacional porque lo que hemos tenido ha sido un regalo el poder celebrar unas fiestas que fueron las primeras en cancelarse y que han sido las primeras en volver a poderse realizar. Entonces, con todo lo que se ha peleado por muchos sectores para poder hacerlas, hemos vuelto, ese tornado que decíamos ha sido un hecho y debemos de sentirnos contentos y orgullosos por ello. Incidencias, pues bueno, pues las típicas de cualquier falla, pero yo me quedo con la parte positiva. Y repito, el haberlas podido realizar es lo que yo creo que nos tiene que llenar de orgullo a todos los falleros y a todos los estamentos falleros que luchamos y peleamos por el bien de la fiesta. Han habido cosas que efectivamente yo creo que de esta pandemia vamos a aprender cosas y cosas que han venido para quedarse, que se tendrán que ir evaluando, pero que también han surgido como un cambio dentro de todo el entorno fallero que tenemos. Pues un agradecimiento a todas aquellas personas que hemos luchado porque eso se puede hacer desde la vertiente fallera, desde la vertiente de la concejalía, desde la vertiente política y desde la vertiente de sanidad, que han hecho posible que todos hayamos hecho viable estas fallas de 2021. ¿Y cómo encaramos el 2022? Con más ilusión, si cabe. Yo creo que tenemos que tener mucha más ilusión después de haber pasado toda esta travesía en el desierto que ha supuesto estas fallas hasta llegar a poderlas celebrar. Creo que tenemos que coger ahora con mucho énfasis y con mucho ímpetu las fallas del 22 que van a ser realmente fantásticas.